Now we would like to present Hilda Arango from the Universidad de Sabana. We switched to English and Spanish, vice versa, so we will continue now in Spanish. Latin America. Latin America. Thank you. Qué buena representación. Realmente es para mí un gran placer estar acá y después de oír las palabras de Antonio, donde nos ponía indiscutiblemente el reto de estar impulsando o acompañando el nacimiento de una gran acreditadora de mente abierta al mundo como es y debe ser ECUA. Yo voy a asumir mucho más, a focalizarme mucho más en este momento, en ese título con el que invitamos a este primer gran encuentro, a este primer foro internacional, que son los retos en Latinoamérica. Latinoamérica indiscutiblemente es una de las regiones del mundo, como lo anotó en su momento el profesor Freitas, que tiene el crecimiento más acelerado, pero es una región igualmente de extremos profundos. Es una región donde está concentrado mucha de la gran riqueza del mundo y perfectamente latinoamericanos, como es el caso del señor Carlos Slim, lidera las listas de los ricos más ricos del mundo, pero igualmente tenemos pobrezas de las más concentradas y equiparables en algunas facetas a las peores del mundo. Tenemos excelentes deportistas, como me voy a referir al fútbol, bien lo afianzó en esta oportunidad Argentina, pero igualmente el surgimiento de grandes estrellas como Colombia y Costa Rica. Pero igualmente tenemos regiones del mundo donde los niños juegan fútbol, regiones del mundo no, en Latinoamérica, donde los niños juegan fútbol en las playas, corriendo detrás de un coco. De manera que lo mismo nos pasa en la concentración de lo que es el Producto Interno Bruto. Hay regiones con unos altísimos niveles, pero igualmente tenemos otras donde los niveles del Producto Interno Bruto nacional o per cápita es verdaderamente lamentable. O sea que cuando enfrentamos los procesos de la educación superior, no estamos distantes de esta realidad latinoamericana, donde tenemos escuelas de verdadera vanguardia, universidades, facultades de verdadera vanguardia a nivel mundial, y me atrevo a mencionar aquí la mexicana Universidad Autónoma de México, universidades como la Getúlio Vargas o la Universidad del Brasil, universidades como la Adolfo Ibáñez, universidades como ESAN en Perú, los Andes en Colombia, y con seguridad se me quedan muchas por fuera, pero también les he de decir que a raíz de mi vinculación al Consejo Directivo de CLADEA, he tenido la oportunidad de visitar y conocer universidades, entre otras, la Universidad de la Amazonía en Colombia, donde uno ve los esfuerzos tan impresionantes que están haciendo estas regiones, estas universidades trabajando con las uñas para lograr estándares de renombre nacional y poder hacer una correcta inclusión en las ligas internacionales. O sea que también en educación superior tenemos unas profundas diferencias y unos grandes extremos entre la excelencia de talla mundial, pero igualmente universidades regionales llenas de privaciones y de dificultades. Y si estamos alineados con Latinoamérica, pues realmente nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad es tomar conciencia de esas dificultades que caracterizan a la Universidad Latinoamericana, para que dentro de estos proyectos de mejora de la educación superior y dentro de esos estándares propuestos para calificar entre 1 y 5 estrellas, seamos capaces de contribuir a la migración de la Universidad Latinoamericana en una forma muy significativa, de 1 estrella a 5 estrellas. Voy a basar aquí mi presentación en compartir una experiencia muy interesante que se acaba de vivir en Colombia y que nos puede servir de modelo y de referencia para lo que está sucediendo en muchas regiones o en muchos países latinoamericanos. Hace aproximadamente 4 o 5 años, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Educación, quiso implementar una reforma de la educación superior. La Ley 30 es el órgano o la ley rectora
de la educación superior en Colombia y se quiso hacer una reforma que tuvo una fatal acogida en ese momento por todas las comunidades, especialmente como sucede con los profesores y por parte de los estudiantes. El proyecto fue un fracaso inminente y el gobierno inmediatamente tuvo que recoger su iniciativa y desde ahí decidió democratizar mucho más la propuesta de reforma a la educación superior. Y en ese momento se conformó lo que se llama el CESU, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el órgano consultor que tiene el gobierno hoy en día de la más alta instancia. Está conformado totalmente democráticamente, donde hay representación del gobierno y el no gobierno, del sector público, del privado, del sector empresarial y de todas las comunidades que directa o indirectamente conforman o tienen que ver con la educación superior, como son profesores, estudiantes, directivos, académicos. Y llevan aproximadamente 4 años trabajando en lo que es una propuesta a la reforma de la educación superior, tratando de identificar cuáles son los principales temas para hacer una proyección de largo plazo, una ruta, como bien lo sugería Antonio, en los estándares o los factores de reconocimiento y de acreditación, tener un plan de desarrollo suficientemente coherente con una misión y una ruta para ir logrando el desarrollo de esa misión. Aquí fundamentalmente hacíamos lo mismo, pero a nivel macro, Colombia. ¿A dónde debe llegar la educación superior colombiana? Y por eso ilustro, es una manera de tipificar lo que está sucediendo en las universidades latinoamericanas en general. Se identificaron 10 grandes temas, no me voy a referir a los 10, realmente me voy a concentrar en unos 4 o 5 de ellos y no me voy a detener por la brevedad del tiempo en leer los 10 en este momento, pero les quiero contar que todo su trabajo se circunscribió a 10 temas que voy a abordar a continuación. Y voy a empezar a resaltar aquellos que verdaderamente tienen una importancia dentro de la identificación de problemas y de propuestas. El primero de todos que se enfrenta es la inclusión de los jóvenes a la educación superior. Realmente se reconoce que hay un serio problema de inclusión a la educación superior que se inspira desde la distancia y la calidad de formación que tienen estos jóvenes. Ustedes saben que el desarrollo en nuestro país está perfectamente diferenciado entre lo que son el país urbano y el país rural, y eso es una característica de toda Latinoamérica. Cuando hablamos de los países urbanos, realmente tenemos que los polos de desarrollo de nuestras ciudades giran alrededor de las grandes metrópolis y las grandes ciudades, y es aquí en gran medida donde se están concentrando las universidades. Pero no solamente la universidad, sino también la educación básica y superior, básica y de bachillerato, no se llama superior, educación escolar, la parte básica y escolar, donde la calidad de los colegios a los cuales tienen acceso esa población rural de nuestros países se caracteriza por tener realmente una calidad muy deficiente. Por lo tanto, cuando estos jóvenes buscan el acceso a la educación universitaria, tienen una seria dificultad de mover su familia o de moverse en ellos mismos a los centros urbanos, y a la vez tienen unas barreras de calidad en el acceso a la educación porque su preparación no ha sido de altos estándares. La solución a esta dificultad está propuesta que sea incluso uno de los estándares de calidad que debe demostrar una universidad de cómo tiene la capacidad para abrir la puerta a los jóvenes que buscan el acceso a la educación superior cuando provienen de regiones rurales, de tal forma que puedan hacer un acceso de llegada, permanencia y graduación en los centros universitarios, y que las universidades tengan un reconocimiento
por la capacidad que demuestren para poder recibir a estos jóvenes que requieren acceso a la educación superior. Y en este sentido es no solamente remover barreras de acceso, flexibilizando las pruebas de admisión, flexibilizando los niveles de, muchas veces en las universidades se utilizan exámenes del Estado para calificar el buen o mal grado de preparación que tengan los jóvenes en su educación de colegio, sino no solamente remover esas barreras de acceso, sino saber acompañar al joven mediante tutorías o mediante desarrollos de competencias especiales para permitir no solamente su ingreso, sino su permanencia y su éxito durante la vida universitaria. Esa es una de las características. En la segunda, estamos hablando de la calidad y la pertinencia de la educación. Desafortunadamente, y les digo que esto es una de las cosas que me ha impactado al acercarme a universidades, lo que llamaríamos de provincia o de regiones rurales, entender uno que muchas veces las universidades no se están moviendo por la inspiración regional, de dónde están sus verdaderas necesidades, sino por la moda. Ustedes saben que una de las modas del momento es la educación en negocios internacionales asociados con la administración o asociados con la formación en las ciencias básicas del derecho. Y llega a uno a universidades verdaderamente rurales y se encuentra uno que el programa que más alumnos tiene es la formación en International Business. Y uno dice, ¿para qué estamos formando a estos jóvenes en International Business cuando ni siquiera conocen las capitales de sus verdaderos países? Entonces uno dice, estamos perdiendo el foco y estamos dejando de ser pertinentes en la educación que estamos brindando, y si no somos pertinentes en nuestros temas, no podemos ofrecer una educación de calidad, porque definitivamente estamos sacando de foco a lo que es el objeto de nuestra formación, que es el estudiante, y yo creo que a la hora de la verdad les estamos haciendo mucho más mal que bien. Entonces, ese es otro de los aspectos. Propone el CESU, este Consejo Asesor, que uno de los factores de evaluación de la calidad de una buena universidad que cumple estándares nacionales e internacionales sea precisamente garantizar el acompañamiento a aquellas universidades que no tienen la madurez ni en su calidad ni en sus procesos, para que universidades maestras, universidades que sí han logrado esos estándares nacionales, se comprometan en irradiar sus buenas prácticas y sus procesos en universidades que no han logrado esos estándares de calidad y no tienen esa claridad para visualizar cuál es la pertinencia y la ruta que le deben dar a la misión y al plan de desarrollo de mediano plazo en sus proyectos. Pasamos ahora a lo que es la investigación, y aquí, antes de focalizarme en estos problemas, voy a avanzar al siguiente acetato, porque ¿cuál es la dificultad? En temas de educación tenemos muchísimos problemas en la región latinoamericana y lo vamos a ilustrar enseguida. Problemas asociados con los presupuestos que nuestras naciones están dirigiendo a promover la ciencia, la tecnología o la investigación y el desarrollo. Igualmente tenemos preparación de los investigadores. Un investigador no se improvisa. Realmente, hacer un investigador hay que formarlo desde la esencia misma de su naturaleza de educación superior y de la vida profesional. Por lo tanto, aquí también tenemos en nuestras universidades y en nuestra región una profunda falencia en el manejo del recurso humano. Y tercero, volvemos al mismo problema. Ustedes saben que la competitividad de los países está directamente asociada a la capacidad productiva que tienen las economías. Y se ha demostrado en el mundo que la capacidad productiva y por lo tanto la competitividad se impulsa más que cualquier cosa desde las habilidades y desde los recursos regionales. Ni siquiera es desde lo nacional, sino desde lo regional. Entonces, si no tenemos una adecuada articulación de las instituciones de educación superior con las propias regiones, mucho menos vamos a tener claridad en cuáles son los temas de investigación de carácter regional que efectivamente debemos impulsar desde nuestras universidades en articulación con el sector productivo y con el sector oficial de las distintas regiones.
Pasando al acetato, les voy a mostrar eso con un poco más de detalle. En este par de gráficas tenemos cuánto está invirtiendo Colombia. Aquí me refiero a Colombia en la última década en ciencia y tecnología, y en la gráfica inferior cuánto del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Y ustedes ven que las cifras son verdaderamente lamentables. Estamos por debajo del 0.5 de nuestro Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, y estamos del orden del 0.22 en investigación y desarrollo. Vamos a ver en la gráfica siguiente qué está pasando en el resto de los países de América. Bueno, incluso más que América, porque hay varios europeos. Realmente, si miramos los Estados Unidos está invirtiendo del orden del casi el 3% de su Producto Interno Bruto. Tenemos también otra cifra acá interesante, Portugal, y hay otras de Europa que están más o menos del orden del 1,5%. En América, las únicas excepciones las está mostrando Costa Rica, en alguna parte, que tiene el 1,77, y Brasil, que tiene el 1,64. El resto de los países latinoamericanos está por debajo del 1% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, si nosotros no aumentamos nuestra inversión desde lo nacional, desde políticas de Estado, en beneficio del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo, es muy difícil sostener la formación de los investigadores y mucho más el desarrollo de la investigación en sí. Por lo tanto, cuando vamos a estándares de acreditación internacional, no estamos en las grandes ligas en la investigación, y así digamos que la riqueza del mundo gira hoy en día alrededor de su capacidad de investigación, y que además la madurez de una universidad gira alrededor de la madurez de su investigación. Aquí estamos evidenciando que tenemos serias falencias para ser universidades verdaderamente fuertes en los ámbitos de la investigación, tanto desde el presupuesto como desde la falta de foco, porque no nos estamos dirigiendo en la investigación al desarrollo de las regiones, sino que estamos disparando en cualquier dirección. Miremos a continuación esta otra estadística, donde a través de una universidad una encuesta hecha en distintas universidades, se trataba de identificar desde la universidad cuántas personas consideraban que tenían la capacidad para hacer investigación. Esta cifra, voy a focalizar en el primer cuadro, que es efectivamente el resultado de las encuestas a las universidades. Esta cifra de 45,000 personas puede estar inflada, porque puede estar repetido el mismo investigador que fue contado o como estudiante o como profesor. Entonces, el mismo resultado de la encuesta indica que puede haber duplicidad. Cuando en un país de 45 millones de personas decimos que habrá 44,000 hacia abajo, porque les repito, puede haber números repetidos de personas que tienen capacidad de hacer investigación, verdaderamente vemos que estamos en absolutamente nada de nuestra formación como investigadores. Y si lo miramos por los campos, nos sentamos a llorar cuando pensamos en el management, en la administración, porque definitivamente ahí ni siquiera nos cuentan. De manera que los retos que tenemos en ese sentido son inmensos, porque son las ciencias naturales, la medicina, en fin, quienes están acaparando esa vocación de los investigadores, pero todavía no hemos formado con la cultura de la investigación en beneficio del desarrollo de nuestra profesión. Avanzamos un poco a los famosos 10 temas que les había dicho que habían sido objeto del análisis en el CESU. El cuarto vuelve a focalizarse en el problema de la regionalización. Ya me he referido a él, la regionalización, porque no tiene foco como unidades de educación superior para formar a su propia comunidad, y mucho menos han sido capaces de articular con el gobierno o con la empresa para hacer investigación pertinente y que potencialice esto. O sea, voy a avanzar al siguiente.
Articulación de la educación media con la educación superior, no me voy a referir a eso en esta oportunidad porque aquí podemos estar hablando de educación en formación técnica o en formación para el trabajo y no es el objeto de esta reunión. Luego, la comunidad universitaria y el bienestar, y aquí retomo uno de los temas a los que se refirió en alguna forma Antonio. La universidad no se puede marginar del desarrollo de los países y somos los responsables de darle continuidad a esa labor que originalmente nace en el núcleo de la familia, de formar en ética, de formar conciencia pública y de formar seres que sean capaces de convivir en una sociedad armoniosamente. De manera que nuestra responsabilidad como entidades de educación superior no se limita a que sepan estimar el valor presente neto de un flujo de dinero, ni que sepan calcular el impacto de una publicidad en los temas del neuromarketing, etcétera, ni mucho menos de que estemos hablando de cómo optimizar las cadenas de valor. No, estamos hablando de nuestra responsabilidad esencial de formar ciudadanos de bien. No podemos seguir tolerando la corrupción que convive con nuestras sociedades y con nuestra región latinoamericana, diciendo eso es una característica de los fulanos o los peranos o los sutanos, de la cual, entre otras, Colombia adolece tremendamente. Entonces, como universidades y como escuelas de negocios, no nos podemos marginar de poner la ética por encima de todos los campos de formación a los que estamos obligados a llevar a nuestros alumnos dentro de esa interdisciplinaridad propia de la formación en negocios o en empresas. Pero también tenemos que generar la conciencia por lo público. Hoy en día la juventud se margina de su responsabilidad de actuar y de pensar, porque hoy en día ni siquiera quieren pensar y simplemente se conforman a decir a mí no me gusta la política. Es que les tiene que gustar la política, porque la política es el ente rector y es el dinamizador de la convivencia y del desarrollo de nuestros países. De manera que tenemos que formar una juventud que ame lo público. E igualmente la convivencia ciudadana. Saber respetar los valores y saber mirar no únicamente las ciencias del saber, sino las ciencias del hacer y de la conducta del buen convivir. Luego tenemos lo relacionado con nuevas modalidades de educación. Y aquí realmente está todo por construirse desde el punto de vista de estándares de calidad. Hoy en día hay una profunda confusión entre qué es la educación virtual y qué es la educación online, que quiera reconocer es una medida o una manera muy efectiva, podría ser, de llevar educación a todas estas regiones rurales que no están teniendo el beneficio de tener cerca de ellas universidades o entidades de educación superior que puedan brindar educación. ¿Dónde está el problema? No hay claridad en la definición de los estándares de la calidad. Realmente no se está exigiendo a las instituciones de educación superior que tengan la infraestructura tecnológica adecuada para poder brindar el servicio, desde donde se genera, desde donde nace el servicio, tanto en la tecnología propia del generador como en la preparación y capacidad de los profesores de brindar realmente una ilustración y una enseñanza a través de estas técnicas que son totalmente diferenciadas a la actuación presencial del profesor. Pero igualmente nos tenemos que preocupar porque las comunidades receptoras tengan la tecnología adecuada para recibir y el acompañamiento local propio para poder ayudar en la formación de las competencias y contar con estas herramientas que indiscutiblemente son válidas, pero que requieren competencias particulares, tanto del generador del modelo de educación como del receptor de esos modelos de educación. Y para terminar, casi que me voy a referir únicamente a la internacionalización de lo que estamos hablando acá. Desafortunadamente existe la mala concepción de que en estándares de educación superior la internacionalización tiene que ver única y exclusivamente con la movilidad de los estudiantes. Y a mí me da una profunda tristeza cuando llego a universidades, pero ahí sí no estoy hablando de las universidades de la Amazonía, sino de universidades realmente núcleo de nuestros centros urbanos, y uno llega y les pregunta ¿cómo vamos con la internacionalización? Ah, no, este semestre hay 2 alumnos que van a ir a la universidad tal en las Islas Canarias, o etcétera, etcétera.
Y uno les dice, bueno, ¿y qué más? Y uno empieza con una gran dificultad a hurgar, a esculcar qué hay de internacionalización. Y lo más triste es que lo más esencial de la internacionalización que se puede hacer desde cualquier escritorio de nuestras universidades, que es la internacionalización del currículo, no hay conciencia ni se está abordando desde ningún punto de vista. Y cuando uno empieza a preguntarles, bueno, y en su currículo, ¿cuántas asignaturas tienen estándares internacionales? ¿Qué bibliografía hay internacional que ustedes la tengan en la universidad? ¿Qué lecturas, de qué universidades están haciendo ustedes lecturas en este momento? Y realmente uno descubre que existe un total misunderstanding entre lo que es internacionalización de la educación y lo que es la verdadera taxonomía de la internacionalización, donde lo primero por lo que hay que propender es por un currículo internacional. Y lógicamente un currículo abarca un equipo profesoral internacional. Y cuando uno pregunta cuántos de sus profesores han sido formados en universidades de otras culturas que estén enriqueciendo el día a día de sus vidas a través de compartir su experiencia, no hay profesores que se hayan formado internacionalmente. ¿Y a cuántos profesores está apoyando la universidad para que rompan la barrera de la incomunicación con el bilingüismo? Entonces no, hay un gran interés en que los alumnos vayan a las universidades en X, Y o Z países, pero no estamos haciendo nada por internacionalizar a nuestros maestros. Y mientras nuestros profesores no estén internacionalizados, es un absurdo, es un error pensar en internacionalizar a nuestros jóvenes. Lógicamente, queremos formar jóvenes globales. Lógicamente, una acreditadora como ECUA tiene que ser una acreditadora global abierta para el mundo capaz de entender las culturas. Pero como Latinoamérica, tenemos que romper todavía los retos locales. El primer reto es el la formación bilingüe tradicional de nuestros colegios y de nuestras universidades. Por lo tanto, no podemos agotar un esfuerzo en ayudarle a nuestros profesores a que efectivamente sean ellos los primeros en internacionalizarse. Tras de la internacionalización de los profesores, casi que por arte de magia, tiene que llegar la internacionalización de los currículos. Y en última instancia pensemos en la movilidad de los estudiantes. Porque lo tercero, lo que deberíamos en ese orden de jerarquía, es propender por la internacionalización en casa. Es abrir las puertas de nuestras universidades para que el estudiante extranjero pueda venir, participar de actividades. No necesariamente tendrán que ser dobles titulaciones porque puede que no tengamos la capacidad de ofrecerlas, pero que sí haya la capacidad de acogerlos en nuestros campus, de trabajar con ellos esa aproximación, ese contacto del día a día para poder realmente brindar currículo y educación global e internacional. Voy a parar acá, ya los otros dos puntos tienen que ver mucho más con las estructuras locales de nuestras universidades en su sostenibilidad, pero creo que aquí abordé puntos importantes de lo que considero que son los grandes retos que Colombia y que Latinoamérica tienen en su proceso de estar alineados con los estándares de calidad exigidas por una acreditadora global como ECUA, como la AACSB, como la EFMD, etcétera, donde estos son los mínimos con los que nos tenemos que mover. Muchas gracias.